At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Yo, el teniente Richard Tufts, de la Marina de los Estados Unidos, voy a relatar mi peligroso viaje a través del territorio de Florida en el año 1840. No conocía nada de Florida, excepto este deficiente mapa que podía decirme muy poco sobre la arriesgada misión en la que estaba embarcado. Este era el escenario de la guerra más encarnizada de nuestra historia, la guerra contra unos enemigos salvajes y sanguinarios, los indios semínolas. Desde hacía 7 años nuestras fuerzas estaban siendo derrotadas por los Pieles Rojas y habían dado al traste con la estrategia de nuestro general en jefe, Zachary Taylor. Me habían ordenado que sirviera bajo su mando y por esa razón me encontraba navegando. Mi barco bordeó la desconocida costa atlántica de la península de Florida hasta llegar a una recóndita bahía y me dejaron en un pequeño barco que iba a jugar un importante papel en la expedición que me aguardaba. La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, el espacio radiofónico, el podcast del antepenúltimo mohicano, un espacio donde hablaremos de cine clásico, de cine actual, de todo el cine que se nos ponga por delante, y lo hacemos como siempre con la tribu, encabezada como no por el jefe indio Emilio Luna. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? También con nosotros en el estudio José Luis Forte, muy buenas. Hola a todas y a todos. Y al otro lado de la línea tenemos también a Miguel Muñoz Garnica. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buena. Bueno, hoy vamos a analizar una de las grandes películas del director Raoul Walsh, un western de acción, también un poco a caballo en el género de la aventura. Es la película Tambores Lejanos. Bueno, Tambores Lejanos, una película de 1951, como digo, dirigida por Raoul Walsh, y bueno, es la historia de un explorador del ejército llamado Quincy Wyatt, que lidera la huida de un grupo de militares y civiles a través de los pantanos de Florida, de los Everglades, mientras un grupo de indios de la tribu de los Semiolas les pisa los talones para matarles. Una peli, como digo, de aventuras, un western que bueno, nos trae Raoul Walsh, que sobre todo despuntaba por lo conciso y lo exhaustivo de su narrativa visual. Emilio. Bueno, la verdad es que he elegido este título porque hay que recordar que en el anterior episodio dedicado a Jack Turner elegí este título de Raoul Walsh, que responde a varias premisas, ¿no? La primera de todas es una de las razones por las que empecé a escribir sobre cine, siendo pues ni un preadolescente, fue porque me hice una vez con una enciclopedia interactiva, creo que era de fotogramas o de Cinemanía, en la que pues dentro había fichas de actores, actrices, directores, películas, por supuesto, y junto a información de la película siempre había un texto crítico en el que bueno, se hablaba a grandes rasgos de la calidad del film, ¿no? A mí me fue un palo para mí leer en esa enciclopedia, que era un CD-ROM, que El último mohicano, la película de Michael Mann, era un desastre. Y también me dolía que apareciera esta, Tambores Lejanos, que decían que era una película menor, cuando, siendo un niño, a mí me había amenizado las tardes de domingo como a muchos de mi generación. Además, pues Tambores Lejanos, cada vez que aparecía reseñada, porque antes no tenía acceso a la internet, por supuesto, a estas edades, y veía que en las notas, en las reseñas de televisión que había en los periódicos al final de
del diario, siempre le daba muchísima caña a esta película. Y me molestaba bastante, porque como he dicho antes, yo era un gran amante de Gary Cooper, a mí me gustaba mucho Solo ante el peligro, y una película que me divertía mucho, esta Tambores lejanos, ¿no? También, justamente a raíz de tu presentación, pues todo el mundo siempre, si ves los pocos textos que hay, porque es una película que siempre se le ha defenestrado desde casi su inicio, ¿no? Siempre se ha considerado una película muy menor, rozando incluso la serie B, y siempre se ha considerado un western, porque tiene todos los elementos del western, tiene a héroes, tiene a indios, tiene una historia de aventura, de honor y demás. Pero realmente es una película de aventuras. Por eso decía que a caballo entre la aventura, porque es que creo que yo no la consideraría un western al uso. Yo la he visto más, y es más, me la he llevado más desde el punto de vista de lo que me ha apasionado, ha sido que tiene más un cariz aventurero que de western. Es una aventura de toda la vida, una aventura pura en ese sentido. Y por supuesto que, como he dicho antes, que fuese una película que siempre se le ha obviado cuando se habla de lo mejor de Raúl Walsh, y no me ha parecido justo, ¿verdad? Que se estrenó en un año donde estrenó 3 grandes películas, porque este hombre hacía películas como churros, y estrenó en 1951 4 películas que después Forte nos hablará de ellas, pero yo creo que es una película bastante interesante, muy entretenida, que tiene un sentido de la aventura pues muy clásico, y que alguna vez a mi hijo se la pondré. Se la pondré se pone tierno, antes, se pone tierno. Eso sí, antes de que la razón abrace la contemporaneidad y el chaval sepa un poquito de cine, pero yo creo que es una película que siendo un chavalí, aunque tiene escenas que son fuertes, y muy fuertes incluso para la época, también tiene escenas cómicas muy fuertes. También, pero yo creo que yo creo que es un clásico, por mucho que a gente le pese. Y si ustedes se meten en la web o buscan en bibliografías, la verdad es que hay muy pocos textos en inglés y en castellano, por supuesto, dedicados a Tambores lejanos, y por eso el porqué de este podcast. Forte. Comentabais que es una película que tiene evidentemente mucho de western, es básicamente una película del oeste. Tiene mucha parte de aventura, pero ¿no os parece también que en muchos momentos es una película bélica? Sí, pues sobre todo por ese concepto del protagonista. Hay veces que es casi una turba, más que los diferentes protagonistas que nos propone. A Greg Grant como el aventurero, también el capitán marino, la chica, que otra cosa súper impostada de la peli que luego tratamos es que creo que la historia romántica está ahí puesta, metida más a calzador imposible, pero se compra y da que hablar. Pero sí, parece que el protagonista a veces, o sea, ese protagonismo de grupos de indios y este grupo del ejército parece una peli bélica. Sobre todo algunas secuencias. Y después iremos desgranando cuando están en la playa, otras que parece que están metidos en una película de guerra, ¿no? Sí, no falta razón, porque estamos metidos dentro de las guerras en el ejército estadounidense, con el ejército semínola, con los indios semínolas que dominaban la zona. Y entraron en guerra por Adaína, porque y los españoles. Por los españoles. Entraron porque los semínolas apoyaban la huida de prisioneros españoles, y eso no le gustó nada al ejército estadounidense. Y también protegían los esclavos negros fugados, encontraban refugio en la Florida. Sí, yo creo que es la única película que recuerde que los indios semínolas son retratados aquí en el cine. Es verdad que lo hacen de manera muy cruel y son auténticos diablos terrenales. Sí. Pero me gusta, ¿no? Además hay que decir que los semínolas es una tribu que sigue existiendo, que dominan casinos y negocios importantes en Estados Unidos. De hecho, se habla de su gran gestión, ¿no? Y tienen varias franquicias abiertas y tal, de todo tipo de productos. Y es algo que me gusta, porque además nos acerca también a una época, a comienzos del siglo XIX, y a una zona, la península de Florida, que habitualmente el cine o el viejo oeste no llegaba hasta allí.
Bueno, yo para esta película y para alguna otra con la que hay esta confusión entre si es western o no western, muchas veces he visto referido el término eastern, que es película con ciertos elementos de western que se ambienta, en este caso, justo al contrario, que es del oeste, en el este, pero yo estoy más de acuerdo con Emilio que con Forte en el sentido de que creo que es una película de aventuras más que un western, y es una película mucho más centrada en el avance de la trama, porque es una película donde pasan cosas continuamente, donde los personajes se mueven, y yo creo que el western tiende más bien a ser al contrario, un género muy de detenimiento, o no siempre obviamente, pero si la comparamos con una de las películas que hace Raoul Walsh este mismo año, que es Camino de la Horca, con Kirk Douglas, si no recuerdo mal. Sí. Con Kirk Douglas, justamente. Camino de la Horca es una película hecha a base de pausa en el camino. O sea, todo lo importante que pasa en esa película pasa cuando los personajes se paran los caballos, hacen un acampado o lo que sea, y se confrontan. La acción en esa película importa bastante poco. Aquí es todo lo contrario. O sea, una película donde todos los personajes son unidimensionales, absolutamente. Donde todo pasa porque tiene que pasar. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? O sea, no me importa que los personajes sean unidimensionales porque es una película muy de movimiento, muy de avance, muy de... Ahora estamos en el fuerte, ahora estamos yendo en la selva, ahora estamos en el cementerio indio. Y en ese sentido el ritmo yo creo que sí que está muy bien construido. Y bueno, lo que decís de los indios semínola, obviamente no busco un retrato en profundidad de los indios, pero... Para nada. Ni de los indios ni de nadie, básicamente. Y sí que hay cierto respeto en el sentido de que yo creo que hay una visión de los indios, bueno, como guerreros valientes, como estrategas que consiguen acorralar a los personajes. Y hay una igualación que a mí me parece bastante interesante entre el jefe indio y el capitán protagonista, el que encarna Gary Cooper, en el momento en el que se desafían a un duelo frente a frente, y en ese punto la escena se vuelve muy equitativa, es decir, da a cada uno su plano, los va enfrentando poco a poco y lo junta en esa lucha en el único plano. Ya sabemos quién va a ganar esa pelea, pero hay un duelo muy en igualdad, ¿no? Sí, yo suelo decir una cosa, yo creo que eres respetuoso con los indios, además los viste muy bien. Eso sí, en lo que es la moda, diseño de vestuario, ole, porque tiene un acabado estético maravilloso. Sí, totalmente, Forte. Que por cierto, por lo que he leído, rodó con indios seminolas, de verdad, salvo un actor que tiene más texto, que creo que es el jefe. El resto sí que está rodada con auténtico indio y en el lenguaje indio y demás. Hombre, faltaría menos, porque me dolería mucho. Ya sabéis yo que lo del trato a los indios en el cine de Hollywood... No era lo común en esa época. Ya, pues tristemente. Pero, en fin, Forte. Bueno, yo veo que aquí mucho habla de los semínolas y me tratáis como trata Gary Cooper a los semínolas en la peli. ¿Cuándo he dicho yo que esta peli no es de aventuras? De hecho, que crees que tiene algo de bélico. No, que tiene, y también tiene algo de western. Porque yo creo que es multigenérica. De hecho, hay una secuencia que para mí está revelando absolutamente Objetivo Birmania, que después si quería hablamos de ella, que una secuencia que prácticamente copia de Objetivo Birmania. O sea, tiene detalles. La película es totalmente aventurera. Absolutamente, recrea la aventura clásica, el viaje imposible, como lo hemos visto de manera actualizada, ¿no? Con la revisión de Peter Jackson de Señor de los Anillos, ¿no? Ese viaje que parece que emprenden Frodo y Sam, que parece imposible que lleguen hasta allí. Por supuesto, esto no es así, pero sí presenta un escenario difícil, duro. Los Everglades, que es una zona que está marcada en el mapa y de la que se habla, que es un sitio peligrosísimo, lleno de criaturas que te pueden devorar vivo, y aparte de los indios semínolas, que son bastante tenaces, como demuestra lo que ha dicho Miguel hace un momento. Es una película en constante dinamismo. Es verdad que quizás lo que es la trama o los personajes, su evolución es inexistente. Sin embargo, lo que es la puesta en escena, lo que es la propia imagen, es un continuo movimiento. Solo hay que ver la persecución de los indios semínolas, todos esos aspavientos que tienen, esa sensación de que hay un peligro ahí que es inminente, que te va a acabar alcanzando. Y es una parte, yo creo, de la típica historia de aventuras que te lleva de un punto A a un punto B en un principio, pero al final acaba bifurcando en un punto C, un punto D y un punto E. Es que precisamente ese correr hacia adelante es lo que le da interés, le da fuerza a la película, y lo que consigue que uno esté pegado en este caso a la pantalla y sin dejar de verla, ¿no? Interesado por lo que pasa, a pesar de lo que creo que es un guión lleno de fórmulas, de trampas,
o sea, se adivina continuamente todo lo que va a pasar en la película. Creo que es un guión muy perezoso, un poco comodón, y creo que Walls también se le nota que está un poco perezosete, sobre todo comparando con las películas que hizo ese mismo año. El año anterior hizo una película de aventuras que me parece un absoluto prodigio, que es El mundo en sus manos, que es una de mis películas de aventuras favoritas, que es una delicia. El Hidalgo de los Mares, la hace ya en el 51, en el año de... No, perdón, El mundo, sí. Sí, exactamente. El Hidalgo de los Mares, que es del mismo año, que también me parece una delicia, y la que ha comentado Miguel, El camino de la horca, que me parece un western claustrofóbico, a mí me gusta muchísimo. Y entre medias, este Tambores lejanos, que claro, a ver, por un lado es Raoul Walsh y lo tienes que querer, o sea, ya vas digamos predispuesto a que te guste. Pero si esta película no estuviera filmada por Raoul Walsh... A mí algo que me ha sorprendido mucho, y aquí estamos hablando de que yo vengo aquí virgen, no conocía a Raoul Walsh, no conozco nada de su filmografía. Me ha sorprendido mucho, sobre todo eso, ¿no? Que utiliza muy pocos planos, parece que no se gusta a sí mismo con las posibilidades que da el rodar en un sitio como es los Everglades, al que además le da un protagonismo, le da todo el protagonismo en la peli lo pone desde el primer momento como un sitio muy espectacular, muy peligroso, pero claro, es muy peligroso, pero no deja de ser una selva de la que podría sacar un partido visual y cinematográfico muy espectacular. Sin embargo, a veces se queda en una propuesta muy simple, ojo, que a la vez también bastante funcional y que hace correr mucho la peli. Es el adjetivo, yo creo que marca un poco, ¿no? Funcional, es una peli funcional. Yo creo que tenía el presupuesto justo. Al final de la película aparece, antes de los créditos, aparece un mensaje diciendo que es una película en la que se ha sido patrocinada por el gobierno de Interior y que intenta promocionar lo que son la península de Florida. Uh-huh. Por eso, como lo que ha hecho Miguel antes, pues se ha utilizado a indígenas, a nativos reales para el film, y que no hay profesionales de por medio, y es una película que se nota que tiene carestía presupuestaria, porque solo hay que ver, por ejemplo, la escena nocturna, la primera que hay al asalto de la fortaleza española, entre comillas, que hay con mexicanos ahí fingiendo, y se nota además las sombras, que es noche americana, claro, está rodada de día y no se cuida nada algunos aspectos, incluso algunos diálogos, a alguna dirección, la dirección de actores está hecho un poco con prisas en la película, y se nota. Ese año estrenó 4 películas, 3 con su autoría. 4 películas en un año es una barbaridad. Y la otra, que era Sin conciencia, que estaba codirigida con Bretagne Windus, que también es una película también muy reseñable, y se nota esa es una película que es menor, y yo tampoco creo que intenta aparentar lo contrario, y eso que yo creo es la virtud del film. Hay cosas que son cuestionables y lo vamos a tratar ahora, pero yo creo que como su primera pretensión, que es entretener, que no es poco, creo que lo consigue con creces. Yo creo que también el tema, no sé si es solo de... Aquí estoy especulando, pero no sé si será solo una cuestión de presupuesto de la película o también de incomodidad con rodar en un elemento como la selva. Porque, hombre, igual es un director que viene del sistema de estudios más puro y más clásico, y eran gente que estaba pues acostumbrada a rodar en estudios, en decorados artificiales, con luz totalmente controlada. Y, hombre, venía del western, que es un género muy de exteriores, pero claro, no es lo mismo rodar en el paisaje del western que rodar en una jungla. Y no sé si hay un poco de... Igual se está un poco dubitativo o no termina de encontrarse cómodo con el rodaje completo en exterior. De todas formas, yo creo que de ahí sale una mezcla muy interesante, para mí por lo menos, que es la cantidad de distintos usos de la puesta en escena en el espacio que hace la película, porque de pronto te encuentras con planos que son enteramente hechos en exteriores, y en ese sentido a mí el asalto a la fortaleza es una escena que me gusta mucho porque hay más continuidad en ese sentido, y La noche americana es un tema que me da más igual, porque a mí La noche americana me gusta muchísimo cómo quedan las películas. Pero bien hecho, claro. Pero luego, sin embargo, si os fijáis, hay muchas escenas que de pronto saltan de un plano
de paisaje a un plano en el que se nota que detrás de los actores hay una pantalla de segunda unidad que está proyectando la imagen. Incluso dentro de escenas que tienen una continuidad, ¿no? Luego lo comentaré en la escena que he elegido yo, porque ahí se ve mucho. Pero también hay cierta innovación. Por ejemplo, toda esa escena subacuática con el cocodrilo o la lucha del personaje de Gary Cooper y el jefe indio al final. Son escenas muy, muy curiosas y se hacen muy curiosas por la mezcla de tratamientos del espacio que tiene la película, ¿no? Y de tratamientos de la luz. Uh-huh. Eso también, incluso hay escenas que parece que están hechas en espacio natural, pero sin embargo ves la iluminación de los actores y ves claramente que ahí hay foco a Capone. Entonces, es muy curioso. La verdad, a mí me ha resultado hasta exótica la película en ese sentido. Bastante sorprendente es, hay que decir que lo que es el rodaje submarino profesional de cine había empezado 5 años antes, o sea que realmente en esa época el ver una pelea submarina era algo muy sorprendente y de unos efectos visuales bastante espectacular, o sea hay que contextualizarlo. Que en ese momento esas imágenes tenían que ser muy punteras. Sí, justo por el dominio del espacio, como dice Miguel, es donde se nota que quizás no tenía demasiada pericia ni experiencia en eso, porque la escena final, que bueno, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Pero pues quizás no va a pasar a la historia de los combates subacuáticos en el cine, pero yo creo que sí se nota esa incomodidad, como dice Miguel, pero tampoco va en su contra, pienso. O sea, creo que es una... Yo creo que él ya rodó en Objetivo Birmania, también en escenarios abiertos, ¿no? Y con un espacio muy abierto también, sin definir, y estuvo a la altura. Yo creo que también es una mezcla de todo. Yo creo que más bien el tiempo era el problema de Walsh, especulando, por supuesto, pero bueno, uno entiende que con 4 películas, 2 de ellas buenísimas, una de nivel medio y otra pues de un nivel menor, le haya dedicado menos espacio, menos tiempo a ella. Antes de pasar a las escenas, Forte. Bueno, también no olvidemos que Walsh no solía hablar mucho de estas películas, por lo tanto imagino que más, aunque a nosotros algunos parezcan mejores, otros nos parezcan peores, en el fondo quizás todos fueran encargos que él tuvo que hacer con cierta rapidez. Yo creo que su genio consiguió hacer maestras algunas de ellas, va a hacer grandísimas películas, pero todo por su forma de rodar, la experiencia que tiene, viene del cine mudo. Pero hay una cosa muy bonita que me estabais comentando, que aunque a veces no le funcione bien, porque sobre todo a ojos actuales estamos acostumbrados a que todas las escenas tengan una continuidad. Eso comentaba Miguel, que hay momentos que el pasar de una escena de estudio a una de exteriores, a escenas de archivo que se meten muchas al principio para localizar la jungla, que lo hemos visto en miles de películas de jungla. ¿Cuántas películas de Tarzán hemos visto los planos de los animales y de repente corte a planos de Tarzán y todos sus amigos en el estudio? Pero a mí eso me parece algo muy bonito del cine clásico, ¿no? Recordad cómo Hitchcock, incluso en sus últimas películas, metía esos grandes fondos que se veían las telas pintadas, que le daba absolutamente igual, porque aunque se viera el artificio, eso no impedía que te atrapara. Entonces a mí todas estas, si queréis, triquiñuelas que se ve, los cambios de escenario, etcétera, a mí sí me gustan mucho y hacen me resulta siempre muy simpático en las películas. Es verdad que aquí creo que no termina de cuajar bien del todo, pero bueno, no se puede ser sublime sin interrupción, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya con las escenas. Voy a empezar por la mía, que creo que es la primera que sucede dentro de las 4 que hemos elegido, y para mí ha sido ese momento en el que este marino que les acompaña, uno es de la... no sé, es marina, es que no sé, es navegante, ¿no? Sí, es del ejército, sí, de la marina. Es que no recuerdo ahora mismo. Teniente, ¿no? El teniente, sí. Pues les está dando unas órdenes el Quincy Wyatt de lo que hay que hacer en ese momento, y de repente él le dice que discrepa y la escena se resuelve de una forma bastante sorprendente. Así que nuestra única alternativa es caminar. Y nos pondremos en marcha ahora mismo. No estoy de acuerdo con usted, capitán. Admito que usted está al mando y que yo solo soy un observador naval, pero en una situación como esta creo que debería tenerse en cuenta mi opinión. ¿Cuál es su opinión, teniente? Mi barco está en ese lago, señor, y si conozco a mi contramaestre, registrará el lago en nuestra busca. Considero que no hay tanto peligro como usted insinúa. Sugiero que pasemos aquí la noche y luego regresemos a bordo del barco. Siga hablando, teniente.
No me estoy insubordinando, señor. Solo expongo mi opinión sobre la estrategia militar. Vámonos. Es usted un hombre afortunado. ¿Sabe qué clase de serpiente era? Una víbora de los pantanos. ¿Cómo es que una dama como usted sabe esas cosas? He tratado con muchas serpientes, teniente. A ver, la verdad es que la escena termina con ese comentario jocoso por parte de la mujer, de Mary. Y Judy Beckett. Y es que es Mary Aldon, la actriz. No, es que me ha venido el nombre de la actriz. Acaba con ese comentario jocoso, pero me gusta esa forma que tiene de demostrar el liderazgo de Quincy Wyatt, que desde el primer momento sabes que le da igual cualquier cosa que pueda decir ese hombre, y te lo dice, te vas dando cuenta a lo largo de toda la película, pero ahí demuestra que en ese momento este teniente no sabe dónde está y no sabe el peligro al que se enfrenta dentro de esta selva, de estos bosques, y en ningún momento le presta atención ni quiere saber nada de lo que discrepe de sus planes. Simplemente acaba con un disparo porque detrás hay una serpiente trepando en el árbol que puede llegar a morder a este hombre, y con eso lo define todo. Dice, te estás aquí discrepando de mis planes y si no estás atento lo único que vas a hacer es morir y estorbarme. y me ha parecido, yo creo que una descripción del personaje muy rápida y sobre todo de la actitud que tiene de liderazgo y de aventurero. En esta escena aparecen los tres personajes principales del film, que son el capitán Quincy Wyatt, que es Gary Cooper, está Judy, que es la chica de la peli, porque yo creo que su papel, hay que decirlo así. Sí, es de chica por completo y en ocasiones tratada como cero a la izquierda muy cruelmente. Y la que la protagoniza Mary Aldon, la interpreta Mary Aldon, y después está el personaje que quizás podrían haber explotado mucho más, porque aquí se presenta una especie como de trío que se disuelve rápidamente porque la trama se centra en la parte melodramática. Antes hablábamos de todo el movimiento que tiene el film, pero cuando se detiene, lo que desarrolla, o fuerza más bien, es la relación romántica entre Judy y Wyatt. Y bueno, está aquí el tercero en discordia, que es el teniente Richard Tufts, que es un personaje, es un actor, Richard West, que siempre ha sido secundario en el cine de aventuras clásico y también en el cine negro, que es un actor bastante solvente, por cierto, y que del que apetece mucho saber más, pero la cámara no se centra en él porque aquí el protagonista absoluto, y sin lugar a dudas, porque es una película está hecha para el lucimiento de Gary Cooper, es el personaje de Wyatt, ¿no? También hay un cuarto personaje que es el explorador, que es Monk, que es pues una de las salidas cómicas que tiene esta película, que también tiene una parte de comedia. A ver, y no la aprovecha lo suficiente. Que es un clásico de los secundarios. Sí, Honeycutt, ¿no? Arthur Honeycutt. Y la verdad es que tiene un buen elenco. Y Mary Aldon, aunque hace el personaje de chica florero, la verdad es que a nivel vocal y a nivel de presencia está bastante bien, porque yo veo a Cooper demasiado mayor para este papel. Se nota que estaba ya en la fase crepuscular, aunque como Forte nos contará después, pues está presentado de una manera que no es crepuscular precisamente, sino como un héroe a la vieja usanza. Y me gusta esta escena porque representa un poquito el peso que tiene cada personaje en el propio film. Es que hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es que el personaje del teniente, aunque es verdad que se va diluyendo a lo largo que avanza la película, hay cosas que lo redimen y que lo hacen interesante. Primero, no olvidemos que la película comienza con una voz en off que es la del teniente. Sí. Después, a lo largo de la película, la iremos perdiendo. En algún momento puntual se recuperará. Pero entramos en la película con el teniente, porque nosotros también somos los bisoños. Somos los que no sabemos dónde vamos. Y cuando entra Gary Cooper, el teniente mira como le miramos nosotros. Aunque uno quiera discrepar y decir otra cosa, en ningún momento deja de su mirada de ser admirativa. La entrada de Gary Cooper en la película, su primera aparición, es totalmente al servicio del actor. Son 4 planos consecutivos lo que le dedica, 4 planos frontales dedicados a Gary Cooper. Me parece la tela. Y después ya como y toda la burbuja rimbombante de épica que pone alrededor, que mejora con la música de Max Steiner, que ahora entraremos a ella porque es que es espectacular.
pero hay más detalles del gran superheroísmo de Gary Cooper, donde va repitiendo todas las, digamos, tics o cosas que ya conocemos, que hemos visto en 1000 películas, ¿no? Hay un tiroteo, un soldado cae herido, ¿quién lo lleva a hombro? Gary Cooper. Hay que cruzar el charco, que hay mucha agüita, la chica no puede, ¿quién la lleva en brazos? Gary Cooper. ¿Quién al final hay que pegarse con el jefe indio para derrotarlo y así que no haya un derramamiento que es lo que se supone muy sangriento? Gary Cooper. ¿Quiénes asesinaron cruelmente a su esposa y sin embargo él perdona? El gran Gary Cooper. La lástima es que esto lo hemos visto en muchas películas y a veces funciona muy bien y aquí quizá no funciona tan bien, quizá por las prisas, quizá tal vez un desinterés de Raoul Walsh, no sabemos, ¿no? Bueno, yo siguiendo un poco lo que decía Fuerte, yo creo que esa escena lo que ilustra muy bien es eso, cómo nosotros entramos de la mano del personaje del teniente y él tiene su voz y sus mapas, que es con lo que empieza la película, y Gary Cooper se la está robando continuamente. O sea, él entra ahí con su discurso propio, digamos, que se expresa muy bien en que es él quien habla sobre las imágenes y en esa escena es él quien está hablando e intentando dar órdenes sobre la expedición y Gary Cooper le corta rápidamente y pega ese disparo que le interrumpe el disparo, pero sobre todo no solo le interrumpe Gary Cooper, sino que también le interrumpe el propio medio por el que se mueve, ¿no? O sea, digamos que y además tiene una cosa delante y la otra detrás. O sea, tanto Gary Cooper como ese medio le están diciendo, no, tú no perteneces aquí, tú aquí no tienes ninguna capacidad de acción, estás viendo y punto. Y es uno de los momentos donde de forma más clara se expresa eso, que Gary Cooper le quita por completo la capacidad de acción a ese personaje. Es que el teniente no está ni armado, lo que van todos con pistolas, rifles, que por cierto he leído una pequeña reseña en la que comentan que no son las de la época, o sea, ahí hay un fallo de un anacronismo por lo visto, ¿no? Pero el teniente que lleva toda la película, una espada, incluso hay un tiroteo en la parte final en la que está todo el mundo cuerpo a tierra disparando, hay un tiroteo tremendo y él está allí de pie con la espada en alto. Y yo que en ese momento pensé, es el más valiente de todos. ¡Viva mi teniente! Teniente Tafts, a sus órdenes. Tiene una espada y se la va a regalar al hijo de Gary Cooper. O sea, esa es su predisposición bélica. Pero a él le regalan también un gachi. Hay que decir que sí, que la verdad es que los indios fallan más que los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias, porque esa escena es flagrante. O sea, es un intercambio de disparos, además de 5 o 6 planos, plano contra plano, plano contra plano, y no dan ni una, no muere nadie ahí. Y dice, bueno, pues nada, aquí se pueden pegar el día disparando. No sé. Si os parece, Fuerte. Incidiendo un poquito ya rápidamente, y así retomamos una escena que comentábamos al principio, sobre lo que has dicho, que los indios apenas producen bajas entre los soldados norteamericanos. Me gusta ese término de producir bajas. Es decir, matar, o sea, producir bajas. Bueno, para nosotros todo el rato hablando de matar y asesinar, que después decir que soy el más macabro del grupo. Yo intento estar aquí... Encima que intento aquí normalizarme. Ya es destripadora, voy a producir bajas esta tarde en la población británica. Bueno, a ver, porque estamos hablando de que, es verdad, los indios asesinan y los norteamericanos producen bajas, ¿no? Me he equivocado. De todas formas, es muy curioso porque el único momento en que vemos que sí que hay un asesinato... Es que tampoco puedo hablar de asesinato, se supone que están en guerra, ¿no? Son bajas de guerra. Son bajas de guerra, sí. Hablar de asesinato me parece no me parece correcto porque de los indios siempre se dice están asesinando. Me estoy perdiendo, perdonadme. A lo que voy, en la escena en que sí podemos ver una muerte de un soldado es precisamente en la que los indios actúan, entre comillas, de la forma más rastrera, que es la escena que me recuerda mucho a Objetivo Birmania, cuando esos dos indios cruzan con el cuchillo entre los dientes por debajo del agua, una cosa que no termino de entender muy bien. Eso de meterse, también lo hace después Gary Cooper al final, todos se meten el cuchillo entre los dientes, que es una cosa que no termino de entender, sobre todo cuando vas a bucear. Y estos dos indios cruzan el río que separa a los indios semínolas de los soldados, y aprovechando la oscuridad de la noche van arrastrándose entre los juncos y con ese cuchillo matan a uno de los soldados, que comparando estas dos escenas, una escena muy parecida, evidentemente los que matan al soldado norteamericano son los japoneses, pero compara un poco la tensión insoportable, el pánico que te entra de que de entre la oscuridad, la noche, unos juncos que no puedes ver, tú estás en la seguridad de tu trinchera y te pueden matar y nadie se ha enterado. A tu alrededor todo el mundo sigue hablando contigo como si estuvieras vivo. Sin embargo, aquí no le funciona tan bien a Raoul Walsh. Y me gusta esa idea de cuando vemos por fin que los indios sí producen bajas, es de una forma rastrera y ladina. Y enseguida llega, como no, Gary Cooper, que se arrastra entre los juncos y entre la oscuridad, infinitamente mejor que los indios, ¿no?
Bueno, vamos con tu escena, Emilio. He elegido la escena en la que Gary Cooper y la actriz Mary Aldon comparten un momento íntimo. ¿Busca algo? Solo estoy pensando. ¿Pensando en qué? ¿Cuánto material haría falta para hacerle unos pantalones ajustados de antes que le sienten bien? Un par de botas relucientes, una chaqueta elegante, con una camisa fina y una corbata de seda. Tendría un aspecto imponente caminando por la calle Drayton de Savannah. Tal vez tuviera un buen aspecto caminando por esa calle, pero aquí parecería un maldito loco. ¿Le gustaría ir a Savannah? No. Qué lástima. Se me estaba ocurriendo una idea en la que le incluía a usted. Pero le gusta más este tipo de vida. No especialmente donde estamos ahora, pero el lugar donde vivo es maravilloso. ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Debería saberlo? Me despierto por la mañana y me muero de ganas de ir a pescar o cazar un venado. Andar todo el día corriendo y sudando. Las zarzas y los espinos se te meten por el cuello y luego acabas picoteado por los mosquitos y comiéndote una ardilla. Tal vez. Pero por la noche duermes como un rey. Sí. Frío y solo. Me gusta esta escena, la verdad es que ha ido cogiendo fuerza. Tenía otra muy diferente elegida. Y bueno, parece la conversación que tengo yo con mi mujer todos los sábados por ir al centro comercial, ¿sabes? Y además acaba igual. Pero me gusta esta escena porque aquí, aunque parezca la típica escena pues medio dramática, además la película va convergiendo en eso. O sea, va llegando a un punto donde la acción, los semínolas, el teniente van pasando un poco a un segundo plano, e incluso los cocodrilos siempre parece que están ahí. Y aquí la historia esta romántica que tienen Wyatt y Judy pues va cobrando cada vez más fuerza. Pues están metidos un poco con calzador porque la verdad es que todo va muy deprisa, pero esta es la conversación más pausada que tienen. Y aquí hay algo que me gusta mucho, que es, yo creo, un gran movimiento de cámara que tiene cuando ella está tumbada y Wyatt se acerca a ella. Yo creo que el movimiento de cámara más bonito que tiene la película. Y que además que yo lo he visto en otras películas de Walsh a la hora de tratar un poco los sentimientos de los personajes. Un caso el de Wyatt, que de latente interés por la fémina, y ella que pues hace un poco, primero se acerca y después hace la dura, porque así termina la película. La escena, perdón. Y me gusta, al final, que es una escena que no representa la esencia del film, pero sí a los dos personajes, y que también nos anticipa un poco el final. Yo es que esto va en detrimento del pobre papel de este marino. O sea, del marine, es que acaba de pagar fantas en cuestión de... Pero él está casado y tiene sí, un niño. Sí, pero bueno, pero ahí hay también un intento de... Bueno, de quedar bien, es un bien queda, que de ahí demostrar su poderío intelectual y tal, pero... Pero ¿cómo que un bien queda? Es un tío elegante. Es un tío elegante y con clase, que a pesar de que piensa que está equivocado Gary Cooper, le respeta porque no está en su territorio. Lo normal hubiera sido que el teniente hubiera sido el típico tío del West Point, idiota, que no hace más que molestar, y sin embargo un tío respetuoso, porque estando Gary Cooper, ¿quién se le va a oponer? Ya lo he dicho antes, que para mí es un personaje que no se ha explotado, que creo que el actor no es un mediocre o un actor secundario que han metido ahí con calzador, sino que es un actor con solvencia y cuyo personaje no se expande, porque el libreto, como ha dicho Forte, pues es súper plano, los personajes son unidimensionales, como dice Miguel, y no es su papel. Aquí realmente la historia es una historia pues de reconstrucción vital, y el papel de esta chica es ser el último pilar para que el héroe vuelva a su refugio, a ese lugar donde no merece la pena salir
porque es maravilloso. Y la verdad es que es una escena que a mí me parece que está muy muy conseguida. Es verdad que es sacada individualmente del film, extraída del metraje, parece que es muy formularia, pero creo que tiene su aquel, y creo que a mí personalmente me gusta cómo está rodada. De las escenas románticas de la película, yo creo que es la mejor. Sí, hombre, sin duda es la mejor. Da un poco de fondo a esta mujer, sus intenciones y demás, pero sí que ha habido algo que me ha gustado mucho del personaje de ella, sobre todo, o sea, ya no del personaje de ella, aunque quizás es en ella en la que más se representa, y es ese paso del tiempo y esa erosión del físico de todo el tiempo que llevan metidos en los Everglades desde el principio hasta el final. Y lo ves en el vestuario y en la peluquería de esa evolución de cómo van perdiendo ropa, ropa cada vez más ajada, ropa cada vez pues peor puesta, más sucia, y al final ese tono de soy una señorita de una casa bien, a soy una chica aventurera que puede con todo, con moño al final y demás. Pero lo vemos también en el teniente. Vemos cómo va con su uniforme perfecto al principio. Cuando en mi escena, por ejemplo, cuando le está reprochando las órdenes a Quincy Wyatt, está súper peripuesto con su uniforme, y al final acaba con una camisa casi de tirantes, con la barba de 3 días y con otra actitud y otra hay forma. Que subrayar que el manejo de la higiene tampoco es el fuerte del teniente, como se podrá apreciar en una escena. Sí. Miguel. Bueno, yo creo que esta escena también tiene una constante, un tópico, no sé cómo llamarlo, que sí que es muy western, que es la confrontación entre el estilo de vida, digamos, refinado, culto, intelectual, a veces retratado con un punto decadente del este, de las grandes ciudades, que es el que encarna el teniente, y el estilo de vida más rudo, más simple, más en contacto con el medio rural, con el trabajo manual, que es el personaje del capitán, el personaje de Gary Cooper. Y o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, si no lo recuerdo mal, Los Implacables, que también es de Walsh, es un buen ejemplo. Es un western del 55 con Rock Hudson, que precisamente el argumento es una chica que se debate entre 2 hombres, que en principio los 2 son bandidos, pero uno quiere prosperar y convertirse en un gran hombre de negocio, y la seduce con toda esa retórica de te vendrás conmigo a la gran ciudad y te pasaré con los mejores vestidos, ir a los mejores cabarets y no sé qué, y el otro que lo que quiere es simplemente abrirse un rancho y trabajar con sus manos en la tierra. Es un tópico muy de western, y aquí está, muy a buena pluma, porque, como decís, todo pasa muy rápido, pero bueno, ahí sí que refleja un poco toda esa ideología que hay detrás del género western, que aquí está en una pequeña parte, en el fondo reivindicar una América inocente y original frente a los excesos o las depravaciones, en la Norteamérica de la América civilizada. En la Norteamérica de los pioneros y los padres fundadores. Claro. Sí, efectivamente. Bueno, Miguel, ya que estás, vamos con tu escena, si quieres. Sí, yo he escogido la escena, tiene mucha relación con la de Dani, en la que el personaje del teniente y la chica están hablando, y Gary Cooper de pronto le roba ese diálogo, asalta ese diálogo también de una forma muy, muy peculiar. Bueno, verá, he visitado varias veces la sociedad Selfie. Sin duda habrá estado allí. Sí, claro. Las lecturas poéticas de los martes eran espléndidas. Sí. Me pareció una de las mejores actividades de la sociedad. ¿Cuáles son sus poetas favoritos, teniente? Tengo predilección por Shelley. Yo también. El último poema que leí era una maravillosa oda a un pájaro, pero le aseguro que no puedo recordar qué pájaro era. Oh, sí, ¿no era el petirrojo? No, no creo que lo fuera. Bueno, ya me acordaré. Una conversación de lo más refinada y muy interesante.
Discúlpeme, tengo que ocuparme de algo. Bueno, así, escuchándola simplemente no se entiende tanto la gracia, porque tiene una parte muy visual, que es que mientras el personaje del teniente y la chica hablan de sabana y de los recitales de poesía, en contraplano el personaje de Gary Cooper se está afeitando con un cuchillo del tamaño de su brazo, casi. Pero es curioso al escucharla porque se oye perfectamente el sonido del cuchillo raspando la piel y el pelo, o sea, también es muy audible, ¿no? Y bueno, un poco en la línea de la escena que comentaba Dani del diálogo entre el capitán y el teniente con la serpiente detrás, el disparo y demás, que es como el personaje de Gary Cooper le está robando continuamente al pobre teniente todas sus capacidades de tener algún tipo de influencia en la historia. Aquí tiene una conversación con la chica que descubre que tienen cosas en común y él roba la escena completamente. Me llama la atención por el detalle tan llamativo de hacerlo con esto del cuchillo, con ese sonido. Incluso vemos un primer plano de Gary Cooper estirando la cara para llegarse a todas las zonas, que es como muy expresivo de rudeza, de brutalidad masculina, que termina por atraer a la mujer, que es lo característico también. Pero aparte de eso, me llamó mucho la atención esta escena porque digamos que es donde se ve más claro toda esta cuestión que decía antes de los distintos tratamientos de la luz y el espacio que hace Wells en la película. Porque yo estoy de acuerdo con Fuerte con que el cine clásico hace mucha virtud de esa artificialidad, digamos, de los decorados pintados de fondo, de la noche americana, de la luz artificial. Lo que yo creo que tiene de particular esta película es que no lo equilibra bien en el sentido de que dentro de una misma secuencia de intercambio de plano cambia de registro, ¿no? Y no sé, y veo esta escena del diálogo y no sé si me parece un fallo o algo que crea una forma distinta de contar, porque en el fondo en esta escena vemos como el fondo de los personajes, mientras se les muestra el fondo, perdón, de los personajes del teniente y la chica, mientras se los muestra hablando, es un fondo de segunda unidad con una luminancia y con unos colores completamente distintos al primer término. Y el fondo de Gary Cooper, sin embargo, sí que es un fondo selvático con más profundidad de campo, ¿no? Incluso cuando Gary Cooper se levanta e interviene en la conversación ya directamente. No, perdón. Ahí sí que hay un escenario único, pero momentos antes, cuando el plano une a los tres personajes, el teniente y la chica hablando y Gary Cooper al fondo que se está terminando de afeitar, vemos que Gary Cooper está en una pantalla de segunda unidad, que no está dentro de la escena, que me parece curiosísimo. Cómo se supone que están dentro de un mismo espacio y la película ha creado espacios de naturaleza representativa distinta, por así decirlo. Entonces ahí hay una forma muy, muy llamativa, no sé si voluntario o no, pero bueno, ¿qué más da? De sugerir como hay dos mundos en colisión, dos realidades en colisión, de forma muy igual de patente en el detalle de la cuchilla que interrumpe el diálogo, como en la forma en la que un mismo espacio se divide en dos espacios distintos dentro de un mismo plano. No sé si me explico. No creo que fuera de forma intencionada. Yo creo que ese uso del ciclorama, de esa proyección, creo que se ve más por la necesidad de meter un apósito, un recorte o un plano para poder sacar la escena adelante, pues por error. Ya las dificultades de grabar en un sitio así, como es la selva, yo creo que en ese sentido pues es lo que vemos, ¿no? Que quizás se viera la necesidad de decir, o grabo estos retakes o no saco de aquí estas escenas. También creo que es una secuencia muy interesante por lo que estaba comentando Miguel, de cómo enfrenta estos dos mundos, que de alguna manera quizás accidental, pero visualmente también se está reflejado, pero refleja el mundo de lo que es la vida, como habéis comentado, ¿no? Esta vida dura, esta vida ruda, yo me enfrento a todo, ¿no? Y digamos los señoritos de la ciudad. Entonces esto viene, lo hemos dicho antes también, de lo que es la vida del pionero y la de los padres fundadores, ¿no? Recordemos que Norteamérica es un país joven en el que todos los hombres son iguales. Repito, todos los hombres, no así las mujeres y los que no sean hombres blancos, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una nueva constitución, un nuevo sentimiento de igualdad que se antepone
porque aunque ahora nos parezca un tanto rancia esa Constitución, comparado con lo que había en Europa, donde era una nobleza rampante, ¿no? Quitando esa Francia que se liberó entre más o menos, ¿no? Pero en el fondo lo que está también contándote es el enfrentamiento de una nueva visión del mundo, que era Norteamérica, o los Estados Unidos que prácticamente se acababan de formar en el 1776, había sido la independencia con los ingleses, con esa vida que representaba lo que eran su enemigo, esa vieja Europa representado por su enemigo, que lo habían estado en guerra, no había pasado todavía ni 75 años, ¿no? Que eran los ingleses, esa idea de la nobleza, la realeza, nos reunimos en los grandes clubes, porque de lo que están hablando el teniente y Judy es de que ellos van a grandes clubes en Sabana, intentando llevar una vida pues como de europeos, ¿no? Eso hace que la película ese momento te resulte simpático, porque lo has visto en muchas películas donde siempre se defiende ese espíritu contrapuesto evidentemente a la maldad europea, ¿no? Que la maldad europea la vemos en todas las películas reflejada de la misma manera, ¿no? Vivimos con ella. Pero hay otro detalle que a mí sí me parece, no sé cómo explicarlo, quizás feo, que es lo que son las cosas que veo en esta película. De repente me gusta y de repente va algo tan feo, y es el detalle de que precisamente se ponga a hablar de un poeta. Porque ya no es una guerra clasista y que intenta ser igualitaria, sino ya es una guerra cultural. Y esa guerra cultural me parece mucho más de ser un poco burros, ¿no? Y no hay que defender el ser burro. Una cosa es ser rudo, vivir en el campo, enfrentarte a la naturaleza, que no existan las clases sociales. Y otra cosa, eso no te impide leer. No tienes que ser un burro. Y aquí Gary Cooper me parece muy burro. Es cuando... Y el guión también, ¿no? Porque precisamente el poeta elegido precisamente es Percy B. Shelley. Shelley es bien conocido por su ateísmo combativo y por los ideales anarquistas. Y se ponen a hablar de él, de un poema de un pajarito. ¿De qué estamos hablando? Imagino que la elección de Shelley es porque le sonaría al guionista, quiero pensar. Eso haría que no me pareciera tan horrible, ¿no? Pero si la elección es aposta, me parece aún más terrible, porque es desacreditar por lo que no es a un grandísimo poeta, ¿no? Entonces, esa parte de... que me recordaba mucho, digo, este diálogo podría estar escrito en una película de la era Reagan, donde precisamente esta guerra cultural se unió a la clasista, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Yo creo que la elección de Shelley no es casual. No es casual. Estamos hablando, hemos dicho hace un momento, que es una película patrocinada por el gobierno y que representa a un hombre como un gran héroe norteamericano. Es una oda a la masculinidad. ¿Y qué hay más contrario en la literatura que la masculinidad? La poesía. O sea, es esa confrontación... Pero es que Shelley es totalmente una figura muy peligrosa, ¿eh? Sí, pero es una figura, tú has dicho, que es anarquista, que tiene un bagaje cultural, y claro, aquí se une lo europeo con el arte, aquí realmente todo es muy... La vida del norteamericano es muy simple, es ser un tío echado para adelante, como quien dice, y un tío que no tiene miedo a meterse en un lago lleno de cocodrilos y que se tiene que enfrentar al jefe semínola, aunque sea mucho más fuerte, mucho más joven que tú, lo haces porque es la presentación, y yo no creo que sea algo azaroso ni... yo creo que tampoco podemos, igual que en la escena anterior, no podemos pensar que, aunque sea una película hecha con prisas, haya elementos que queden un poco en plan, ha sido por casualidad, porque yo creo que Walls, la escena que me ha tocado elegir a mí, aunque es una escena, muy dicho antes, muy convencional, muy formularia, pero demuestra cierto talento, sabe mover la cámara, sabe lo que interesa, y aunque lo hemos visto muchísimas veces anteriormente, lo hace con algo más que eficiencia. Y yo creo que, aunque el guión, por supuesto, eso es algo que es así, es bastante pobre, y no por la unidimensionalidad de los personajes, que va en beneficio, yo creo, del desarrollo, sino yo creo que está elegido a aposta, porque es una película que demuestra en todo momento, desde el principio hasta el final, que es un encargo. Bueno, pues queda hablar de tu escena, Forte. ¿Qué has elegido tú? Bueno, pues yo he elegido la escena cuando todo el grupo de nuestros héroes llega al cementerio Semínola, en el corazón de los Everglades. Día tras día seguimos navegando hacia nuestro encuentro con el sargento Shane y sus hombres. Pero un día al atardecer, mientras doblábamos un recodo del arroyo, de repente, todo se volvió silencioso.
Ni siquiera se oía el cantar de los pájaros. Se hacía difícil respirar. El aire parecía cargado de muerte. No hacía falta que nos dijeran que por fin nos acercábamos a los montículos, el legendario cementerio de los semínolas. Como acabamos de oír, después de otra anodina escena romántica, llegamos a un plano del grupo por el río en el que se recupera la voz del teniente Tubbs, que hasta ese momento había estado un tanto desaparecida ante la apoteósica entrada en escena de Gary Cooper, ¿no? De pronto, tanto en la voz narradora de Tubbs como en lo que empezamos a oír en la banda sonora, el silencio se va apoderando de la película. Es una secuencia muy breve, pero que a mí me gusta muchísimo porque le da un tono a la película que a mí me hubiera encantado pero claro, lo que uno desea no es lo que tiene que hacer los que realizan la película, ¿no? Pero es un momento que a mí me gustó muchísimo porque es lo que me hubiera encantado ver en la película, ¿no? Es como se empieza a apoderar el silencio de la banda sonora de la propia película. En la misma voz que hemos escuchado se habla de que es difícil respirar, el aire está cargado de muerte, y cuando se bajan de las piraguas hablan de que por fin nos acercábamos a los montículos. Se están refiriendo al cementerio Semínola. Es toda unos planos muy breves, pero de una manera muy inteligente. Walsh ya nos está sirviendo de antecedente. Es todo una antelación a lo que va a suceder. Y es que cuando entran en ese cementerio, acompañado por un plano general con una pequeña panorámica, llegamos al terreno donde de los soldados se apodera el terror, se apodera el temor, ¿no? Es un grupo de hombres entrando en un cementerio, un lugar ancestral, un lugar lleno de misterio, donde vemos todos esos montículos con los cráneos, las hachas, los abalorios indígenas, ¿no? Y vemos también otro plano en donde, dominado en primer plano por 3 montículos de 3 tumbas indias, de fondo vemos todos los árboles de la jungla en su esplendor, en un momento que ahí ya sí que está la banda sonora dominada por el silencio. De repente uno siente ahí que han llegado a un sitio sagrado, a un sitio sepulcral. Hay misterio en esa escena. Realmente sientes, no solamente que te lo están diciendo, notas que han llegado a un sitio especial, que es el corazón de los Everglades, el lugar sagrado por antonomasia, el cementerio indio, ¿no? Esa escena me gusta muchísimo, acompañado, como digo, que de repente de la banda sonora desaparece todo sonido, y incluso un poquito antes ha estado la música de Max Steiner acompañando de una forma magistral, haciendo unas notas sostenidas, una música de misterio, que incluso en este momento en que vemos ese mundo místico indio de manera tan breve pero tan bonita, hasta la música Max Steiner se calla. La verdad es que hay que decir que la banda sonora es uno de los puntos fuertes de la peli. Le da ese cariz de aventura, y estamos hablando de que aquí era ya un trabajo de uno de los compositores del cine clásico más puro. Estamos hablando de Max Steiner, que era un compositor suizo, ¿vale? Que con la explosión de la Primera Guerra Mundial tuvo que emigrar porque le trataron de espía en Inglaterra. Trabajó en varios países de Europa, incluso en Rusia, y esa cercanía con Rusia le hizo que dudasen de él como posible espía. No le tenían los ingleses no le querían mucho en casa, así que en el año 14 consiguió llegar a los Estados Unidos, y llegó sin un duro, $32 en el bolsillo, que lo ponen en su biografía, y ahí rápidamente consiguió trabajo como compositor. Cuando llegó al mundo de Hollywood, le fichó la RKO, y ahí empezó su gran periplo cinematográfico. Estamos hablando del compositor de películas como King Kong, ¿vale? Que es un clásico entre los clásicos, y ahí encadenó rápidamente una carrera enorme como compositor.
se convirtió en el jefe de música de la RKO. Luego David Oselnik, cuando fundó su propia productora, se lo llevó con él. Al tiempo decidió irse a la Warner. O sea, ha sido un hombre que ha trabajado para muchísimas de las grandes producciones. Estamos hablando del compositor de Lo que el viento se llevó, el compositor del Cantor de Jazz, de la segunda versión que se hizo. Es que estamos hablando de, como estás diciendo muy bien, Dani, de un compositor que prácticamente con él nace la música para las películas. Ajá. Porque no olvidemos, cuando llega el cine sonoro, las películas no tienen banda, no tienen música. Te ponían al principio, lo vimos en algunas películas de terror, te ponían El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, y tiramillas sin ningún tipo de... todo sonido ambiente o grabaciones, ¿no? Pero no había música compuesta para las películas. De hecho, me encanta que hayas comentado King Kong, porque precisamente la maravillosa banda sonora de Maestene para King Kong fue uno de los grandes momentos épicos del nacimiento de la gran era de las bandas sonoras para las películas, ¿no? Y hay que decir que Steiner, bueno, es un director de música, un compositor súper conocido, pero es el creador, entre otras muchas, de la banda sonora de Centauros del Desierto. Con eso ya se dice todo. Creo que colaboró también con Walsh. No estoy seguro si Murieron con las botas puestas también es el compositor de su partitura. Incluso de la última peli de Raoul Walsh, de La trompeta lejana, también fue el compositor. Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los grandes de la música cinematográfica. Uh-huh. Y también hay que hablar del sonido de esta peli porque tiene algo bastante curioso. Bueno, yo iba a comentar que esta película, decía Emilio antes que le ha generado pocos textos tanto en español como en inglés, y es cierto, con la salvedad de que siempre se la cita en una de las anécdotas más conocidas de la cinefilia, digamos, que es el uso del sonido Willem. El sonido Willem, porque esta es la primera película que lo utilizó, y bueno, por contarlo así un poco rápidamente, es un efecto de sonido que se grabó con uno de los actores de la película, que hace un grito en el momento en el que está muriendo. El grito que vamos a escuchar a continuación. Este grito, en la película, la escena más famosa donde se escucha en la película es cuando a un soldado lo ataca un cocodrilo y se lo come. Y lo escuchamos también, por ejemplo, en el asalto al fuerte. Hay una escena en la que matan a 3 indios seguidos y el grito que hacen esos 3 indios es el grito Willem. Aunque bueno, en realidad no es un solo grito, sino que es una galería de 6 gritos parecidos, cambiando un poquito el tono, que se grabaron para utilizarlos como efectos de sonido en la película. Hasta ahí quedó la cosa. Lo que pasa es que luego, en los años posteriores, la Warner, que es la productora de esta película, lo añadió a su biblioteca de sonido, y los montajistas de sonido de la productora empezaron a utilizarlo como recurso reciclado, digamos. Una de esas películas que lo utiliza es La carga de los jinetes indios, de 1953, 2 años posterior, en la que hay un personaje que se llama el soldado Willem, que es alcanzado por una flecha de un indio y muere. Y ahí recibe el nombre de grito Willem. En esa época simplemente era un sonido reciclado de unas películas a otras, pero pasó que la Universidad del Sur de California compró este sonido de la biblioteca para que sus estudiantes los pudieran utilizar en sus prácticas y en los cortes que produjeran y tal. Y los estudiantes de cine de esa universidad lo utilizaban mucho. Uno de esos estudiantes fue Ben Burtt, que es conocido porque se labró una carrera como editor y recolector de efectos de sonido en el mundo del cine y sobre todo en la saga de Star Wars. Desde la primera película de Star Wars hasta creo que la primera de la nueva trilogía, no sé muy bien hasta dónde ha llegado. Él fue el editor de sonido, también fue editor de sonido de Spielberg en películas como las de Indiana Jones. Y él, digamos que como homenaje a su origen en la universidad, en todas las películas en las que editaba el sonido, incorporaba el grito Willem a modo de guiño. Y esto, que en principio era un guiño o una firma interna del editor, se empezó a conocer en el mundillo de Hollywood y el resto de editores de sonido, ya a modo de homenaje a Burtt, también lo utilizaban en sus películas. Así, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la saga Piratas del Caribe, que ya no están editadas por Burtt, pues también se empieza a utilizar. Y bueno, creo que el total de películas y videojuegos y
y series que lo han utilizado pasa de las 400 ya, y a uno de los guiños más famosos de la historia del cine. De hecho, se le conoce también como el grito Hollywood porque probablemente sea el grito más repetido de toda su historia. Bueno, yo quería añadir la escena que ha hablado Forte, que es una escena bastante significativa, que es verdad que lo que pasa, le falla toda la película. Si tuviera un tono diferente, una atmósfera diferente, hubiese sido muchísimo más tenebrosa, sí, y muchísimo más pues subyugante, ¿no? Pero sí tiene, tras esta escena, unos minutos después, pues salen de ese cementerio indio los héroes de la película en cuestión y marchan en busca de un encuentro, ¿no?, con el resto de soldados que les van a dar esa paz y esa tranquilidad, pero no llega a ese momento, en ningún momento en el cementerio. Entonces buscan la posibilidad de que estén en el poblado Semínola, que no está muy lejos de ese cementerio, y allí pues hay una escena que yo creo que es poderosísima, que como ocurre con por ejemplo, hay nombrado King Kong, que tiene escenas que te dejan pues totalmente alucinado, ¿no? Porque la ves viendo un niño y son escenas cruentas, ¿no? Y allí en ese poblado Semínola, pues el ejército que les esperaba pues ha sido aniquilado y yace los cadáveres yacen en una poza con varios cocodrilos allí, y es una escena que siendo un niño la vi y me impresionó muchísimo. Y creo que en su fuerza, su potencia, no decrece con el paso de los años, porque la verdad es que es una escena no muy habitual que en un cine de aventuras, que es una película, en teoría, para todos los públicos, veas una escena de esta simbología y que veas las evidencias, ¿no?, de lo que ha sido una verdadera carnicería. Y la verdad es que me impresionó mucho y me sigue impresionando, y quizás es la presencia de los caimanes o de los cocodrilos pues le otorga ese punto cruento al film que no tienen, por ejemplo, las habilidades armamentísticas de los semínolas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es algo que llama mucho la atención y que marca un poquito que quizás no estemos hablando de una película de espectro tan amplio, sino una película quizás ese toque B, ¿no? Y aún así, ya os digo, es una película que me impresiona, que me sigue impresionando en el paso de los años, y que es verdad que el tiempo no ha sido muy positivo con ella, pero tiene momentos de gran cine y que es una película ideal para idearte en las aventuras de los años 50 y sobre todo en el cine de Raoul Walsh. Miguel, conclusiones ya. Bueno, antes de pasar a conclusiones, voy a prolongar un poco más el podcast porque quiero retomar lo que decía Emilio de la escena de la merendola de los cocodrilos, porque de esta peli una de las cosas que me gusta mucho es cómo utilizan la figura del cocodrilo un poco como hilo conductor o como repetición de una sensación de amenaza a lo largo de toda la película. Hablaba Forte antes de que vemos muchas escenas de insertos que parecen casi como si un documental sobre la naturaleza de pronto se infiltrara en la escena, de animales de la jungla. Por ejemplo, vemos una bandada de flamencos o vemos los pájaros en la rama. Y el caso de los cocodrilos también aparecen de forma recurrente a lo largo de la película, pero digamos que interactúan más con la acción. Y, por ejemplo, en la escena del grito Willem que mencionaba antes, en la que a un soldado le ataca un cocodrilo, tiene la forma de rodarla con la cámara debajo del agua y el agua tiñéndose de sangre, creo que es muy chula. Y sobre todo hay un uso de la figura del cocodrilo que a mí me llama mucho la atención porque parece una cosa muy anecdótica. Es una escena, un plano general donde se ven los personajes al fondo caminar sobre los pantanos, que parece en principio una presentación de la situación. Lo que tiene de particular ese plano, que he dicho escena, quería decir plano, es que se inicia sobre la orilla de un pequeño cenagal y vemos a dos cocodrilos que caminan sobre el agua hasta que se meten debajo del agua, se sumergen y avanzan. Y ahí, si seguimos los códigos del resto de la película, esperaríamos que se cortase el plano y pasáramos a los personajes caminando en esa separación un poco de imagen de archivo de animales e imagen grabada. Pero la particularidad que tiene ese plano es que es continuo. El plano sigue en panorámica o en traveling, no recuerdo bien, y termina haciendo que veamos dentro del mismo plano al grupo de personajes, de soldados que avanzan por la ciénaga. Y con ese simple efecto de continuidad, la amenaza de los cocodrilos de pronto es mucho más palpable porque está dentro de
un mismo espacio compartido por un mismo plano. No está en una pantalla de segunda unidad o no está detrás de un corte. Y que sean justamente los cocodrilos, digamos, los que rompen esta norma de separar el mundo animal y el mundo de los personajes, de algún modo anticipa que esa amenaza de los cocodrilos se consuma en ese baño de sangre que se encuentran los soldados cuando entran al poblado indio. Y yo en detalles como este de la película sí que veo cosas que me gustan mucho, ¿no? Fuerte. Bueno, sí, también pasa un poquito con las serpientes, ¿no? Quizá hay momentos en la película que lo que más peligro tiene la jungla es que Gary Cooper se enamore. Segundo, que las serpientes te puedan morder, excepto Gary Cooper, que las puede coger con la mano ahí sin ningún problema. Y que los caimanes te ataquen, ¿no? Aunque a veces los veamos arrastrados por un hilo que tira de ellos para que se desplacen por bajo el agua. A mí que se van los hilos en esta película no me importa en absoluto, La Guerra de los Mundos de Byron Haskin es una película que adoro y continuamente en cada plano se ven los hilos que van moviendo las naves. A mí eso no me preocupa. Bueno, yo lo único que con lo que cierro ya es que la peli me ha entretenido más por su estilo aventurero, más que por la parte de western, que no sé, no... A pesar de que tiene todas las características de un western, creo que no la englobo en ello. Olvidaros, no es un western, por mucho que no lo digan. Y simplemente me ha entretenido por la celeridad con la que narra esta historia de esta huida. Y también tengo que decir que ha habido momentos de pura risa, como ese momento en el que Gary Cooper coge la serpiente. Y vemos el brazo de la persona responsable de la serpiente cogiendo y amenazando al indio con la serpiente, que tuve que volver hacia atrás y volver a ver porque creí que no había visto eso, y en el segundo visionado dije, no me lo puedo creer, y la carcajada fue suprema. Así que, por favor, mirad ese momento porque es maravilloso de la película. Bueno, yo no tengo ya mucho más que decir porque yo soy un buen defensor de la peli. Es verdad que una película que la defines como simpática o como incluso interesante, que es un término manido como decir que la película es mala, no me lo parece en absoluto. Es una película que, como he dicho antes, tiene hallazgos, que tiene cosas que te hacen preguntarte cómo han hecho eso en ese momento. Otros en los que dudas si eso era el planteamiento que tenía el director y el guionista en su momento también. Pero es una propuesta lúdica, cine de aventuras a la antigua usanza, con nulas pretensiones y mínimo presupuesto. Y queda yo creo que esa sensación queda de que has visto la película de un gran director, una película, no sé si renegar es el verbo más adecuado, porque la verdad que él nunca la ha nombrado como una película interesante de su filmografía, y con cierta lógica, porque tiene películas muchísimo mejores. Igual si me preguntáis por mi top 10 o mi top 15 de Raúl Walsh, esta entraría de manera forzada. Lo que no entiendo es cómo tienes un top 10 o un top 15 de Raúl Walsh. Bueno, ya soy mayor, entonces cosas pasan, ¿no? Pero es una película, yo creo, muy ligada a la niñez, y que normalmente el tiempo suele ser cruel. En este caso yo la he disfrutado otra vez, el volver a verla ha sido un placer y me ha dejado un buen sabor de boca. Sé que es una película que es un acronismo puro ahora mismo, si verla representa una época muy diferente a la que vivimos, no solo en el audiovisual, sino a nivel ideológico. Va a pasar con muchas películas que hemos tratado aquí, como la semana pasada. También de eso se trata esto, ¿no? Con Fort Apache. Pero yo creo que en el cine clásico debemos cambiar un poco la mente, hacer un clic. Son códigos diferentes, y esa ingenuidad que tiene este tipo de películas, yo creo que son también producto de un poco de la época, ¿no? Y también de la visión que tenemos nosotros ahora, que es súper hiperrealista, donde vivimos en un eterno levantamiento ideológico francés, como antes ha nombrado a Ilustración Francesa Forte. Y yo creo que es una película muy muy decente, y que me ha gustado mucho hablar con vosotros hoy de ella, porque sé que son puntos de vista muy diferentes. Creo que el más leal aquí es Miguel,
porque creo que a él le gusta, aun sabiendo que es una película pues con sus déficits, con sus contradicciones, pero ya, como he dicho antes, yo creo que es una muestra de talento de Walsh, que de un encargo de algo rutinario que ha tenido que hacer dentro de una agenda apretadísima, te saca un producto bastante decente y en el que, por supuesto, es un placer tener a Gary Cooper en pantalla, aunque sea en este modo crepuscular o en este modo casi de retiro, y la verdad es que es una película muy reseñable. Yo estando básicamente de acuerdo con... Y te seguiré llamando Miguel muchas veces, Forte. Adelante. No, iba a decir que estando básicamente de acuerdo con lo que dice Emilio, bueno, de hecho estoy de acuerdo con todo, solo que yo añadiría que hay como unas 2000 películas antes de Tacones Lejanos que nos pueden hacer sentir de verdad la emoción y la aventura, y eso no impide que se pueda disfrutar de Tacones Lejanos, cuidado, solo que yo creo que hay muchísimas películas más. ¿Qué ocurre? Nuestro querido Emilio, al que todos queremos, no, me pasa hoy un poco lo que me pasa viendo a Tacones Lejanos. Le veo y él se emociona, es una persona nostálgica. Una ¿Tambores persona... lejanos o tacones lejanos? Te estoy entendiendo tacones lejanos. Tacones lejanos. Porque... Claro, llevo 3, digo, ¿qué es? ¿Qué otra película es llevo esa? toda la semana haciendo la broma con la película de Almodóvar. Bueno, Tambores lejanos. A lo mejor estamos reseñando esta película y hay una escena de cementerio en la de Tacones Lejanos y... No, pero lo que quería decir, Emilio, no cortes ahora porque viene la parte nostálgica de Emilio, que yo creo que te ha vencido un poco. Era una persona romántica, carácter nostálgico, la viste de niño, pero eso también es un valor para el cine. O sea, una parte está evidentemente hay que intentar por enseñar que nos parece bien, que nos parece mal, sobre todo presentar la película para gente que no la haya visto, sobre todo que la quieran ver, ¿no? Aquí yo creo que reseñando lo que no nos ha gustado y lo que nos ha gustado de la peli, pero sobre todo lo que no nos ha gustado, creo que ayuda a que la gente que se enfrenta a la película no se lleve sorpresas desagradables. Vamos a esperar la película de aventuras de su vida, y si nosotros hemos contado cosas que también no nos han gustado, yo creo que ayuda a que cuando la gente se enfrenta a esta película no le echen atrás cosas que a quien no tenga la costumbre le pueden echar atrás, ¿no? Creo yo. Y de todas formas, qué mayor homenaje que estemos aquí hablando de Tacó, que diga de Tambores Lejanos. Pues hasta aquí, moicanos, este programa. Miguel Forte... Ah, bueno, tú querías... Vale. Miguel. Sí, yo paso a conclusión también. Vale. Nada, yo simplemente... Es que me has pedido conclusiones hace 10 minutos, por Dios. Ya, Venga. Pero no te he hecho caso, y ahora sí. Y así me va como director de nuestro podcast. Adelante. Nada, yo por cerrar un poquito con un comentario, efectivamente, como decía Emilio, una peli que defiendo, me parece una buena película. No la mejor de Walsh de las que he visto, que tampoco son muchísimas, yo creo que a 15 no llego, como decía Emilio, pero bueno, por ahí anda. Pero creo que es una película que demuestra el pedazo de director que era Walsh, precisamente porque son muy obvias las limitaciones que tenía, porque es una peli rodada con cierta inseguridad en escenarios exteriores que no controlaban del todo lumínicamente y demás, por ser una película hecha con ciertas prisas, por ser una película con un guión que no desarrolla sus personajes, y aún así el tío te saca adelante una película con un ritmo que eso sí que es innegable, el sentido del ritmo que tiene, con escenas de pronto que te encuentras muy bien resueltas, con cosas muy sugerentes, decía Fuerte, la escena del cementerio indio, con esos detalles de caracterización, como el momento del cuchillo del personaje de Cooper o la forma de moverse, en fin. Es una peli de que demuestra una cosa que es muy tópica decirla, pero que es cierta, que es una peli de un director con oficio. Que se usa mucho esa palabra para definir a directores, digamos, más clásicos y sin embargo... es un tipo de director que ya no queda en el cine, es decir, a un director actual lo enfrenta a una tarea de hacer una película como esta y saldría mucho peor para el intento que un director como Walsh, que yo creo que ahí también se demuestra el genio, en cómo de cualquier cosa y de cualquier manera te saca una película más que decente, vamos, y una buena película sin ser una gran película. Pues yo tengo que decir que es mi top 1 de Raoul Walsh. Porque no me queda otra. Hasta aquí esta última flecha de hoy. Os tengo que dar la noticia de que dentro de 2 semanas vais a tener que ver la delgada línea roja de Terrence Malick.
No, me gusta la elección, Sí, me voy a pasar parece muy bien. bien. Ahora, digo una cosa, quiero que mientras Ford la ve, se grabe en vídeo, que quiero ver sus reacciones ante el poder lírico y onírico. Pero si me grabo puedo romper la cámara. Puede ser también, pero bueno. Mi extrema belleza puede romper. Bueno, lo veremos y si al final lo hace, lo colgaremos en las redes sociales. Miguel, José Luis, Emilio, muchas gracias. Un placer. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. La última flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com. This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology. With hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology, you'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started.